Tú, oh Dios de Israel, tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En tu misericordia y en tu compasión nos has reunido en este lugar, lo cual nos estimula a seguir pidiéndote. Danos ahora de tu luz, concédenos hablar fielmente de tu palabra, danos oídos para oírte, séllala en nuestros corazones, concédenos recibir consejo y ser competentes en ser consejeros. También rogamos que perdone todas nuestras maldades y pecados, y que tú también nos sostenga en esta situación adversa de la circunstancia del calor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Decíamos los hechos. Nada más podemos juzgar sobre hechos, no sobre suposiciones o imaginaciones o rumores, sino hechos confirmados y comprobados. Dice la Escritura: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El consejero debe tener oídos para oír, lento para hablar, saber escuchar y hacerlo en amor, ferviente en amor los unos con los otros, pues el amor cubrirá multitud de pecados. En lo que a mí respecta, con mis amigos y mis relacionados, nunca, o trato de no exigirle, tienen que pedirme perdón. Aun si cometen faltas, trato de pasarle por alto, porque hablaba de eso con algunos ahí, por cuanto dice la Escritura que el que pasa por alto la ofensa cultiva fortaleza de carácter. Y nosotros lo necesitamos mucho en la vida cristiana. Hay personas que han cometido ofensa contra mí. No lo digo esto para presentarme como un paladín de la pureza. No. No tengo a otro a quien acudir, lo presento como una ilustración. Pero no sobre mi persona, sino sobre el hecho en sí. Hay personas que han cometido falta contra mí, vienen a pedirme perdón y yo digo, no pida perdón. Ya eso para mí es pasado. Cuanto más con aquellos que uno ama y que están en nuestro alrededor. Es que es tanto lo que Cristo ha perdonado que ¿para qué uno va a estar exigiendo de otros? Lo que Él nos ha dado es suficiente, más que suficiente. Ahora, el amor en el consejero debe tener en cuenta, y en mis relaciones con los otros, que quiero hacer el bien, que no busco mi propio interés, sino la mejoría del otro. Es muy fácil esto decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Porque si bien es cierto que el amor es la gracia que debiera ser más común en nosotros, usualmente no lo es. Santiago dice, ofendemos muchas veces. Y un puritano comentando sobre ese texto dijo algo tan consolador que lo voy a traer. Él dijo, menos de la mitad es poco, más de la mitad es mucho. De manera que si Santiago dice que ofendemos muchas veces, entiéndase que la mayoría, más de la mitad de mis pensamientos, palabras y obras son en contra de la voluntad de Dios. Y si yo soy así, contra Dios, ¿cómo voy a estar exigiendo de mis hermanos? Por el contrario, debo ser amoroso, amable, manso. Y como dice el proverbio, no te apoyes en tu propio entendimiento o prudencia, confía en el Señor.
Dichoso el que exige de los otros. No, no dice así. Dichoso el que Dios confía. Dios pues nos ayude. Otro aspecto en la consejería es que debemos aprender a atacar el problema, no la persona. Es decir, que si yo estoy dando consejería entre dos hermanos, he de tratar y de enseñarles a ellos que cuando tengan una diferencia, que se sienten a tratar el problema, no el carácter de la persona. Porque si es el carácter de la persona, vamos a tener ceros todo el tiempo. El apóstol Pablo, 40 años después, dice: entre los pecadores yo era el primero. No, él dice: yo soy, en tiempo presente. Y como decía Calvino, mientras más un hombre ve su pecado, más cerca está de Dios. El momento en que David vio más su pecado fue cuando escribió el Salmo 51. De manera que si yo veo mi pecado, yo no voy a estar atento al otro, sino orando y rogándole a Dios. Y eso ha de facilitar mi vida con otro, y también cuando yo soy consejero, en parejas, en hermanos, en relaciones unos con otros. Así que atacamos el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la habitación está inundada de agua. Pues vamos a atacar el problema. Busquemos dónde está la llave y cerrémosla. Y saquemos el agua, pero no le diga que el otro se le olvidó, pues ya seguro que se le olvidó y está el agua. Se le olvidó cerrar y se metió el agua, no le diga otra vez. Si quiere sanarlo, no lo hiera. ¿Y cómo yo voy a sanar a una persona poniéndolo a sangrar? No, yo sano a una persona parando la hemorragia. Digo yo, y nosotros estamos llamados a ser terapistas. También hay que tener cuidado de no decir palabras que maltratan. Ay. Palabras malsanas que maltratan a la persona. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor. Se topó con una mujer que había tenido 5 maridos, el que tenía ahora no era de ella, y elogió su sinceridad. Él no se comenzó a preguntarle: ajá, ¿y cómo quitaste tú el primer marido a aquella mujer? ¿Y cómo se llamaba la mujer? ¿Cómo fue que se lo quitaste? ¿Poniéndote minifalda? No le hace nada de eso. Bien has dicho. Eso no es una palabra de censura, es una palabra de elogio. ¿Y de quién? Del Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Porque a eso Él vino, a salvar a pecadores. Bien has dicho, elogió. Y nosotros como consejeros, cuando vemos progreso, debemos elogiar. Yo he tratado consejería con homosexuales, con lesbianas, con todo tipo de cosas que usted puede imaginarse. Con ladrones. Y trato de destacar lo positivo. Como le dije en una ocasión anterior, el apóstol Pablo a la peor iglesia del Nuevo Testamento le dice: os alabo. 1 Corintios 11. En lo que sigue no lo alabo, pero en esto los alabo. Siempre hay una razón para alabar al otro, por malo que el otro sea. Las buenas palabras alegran el corazón. Dice Salomón en el libro de los Proverbios. También tratar de que en esto no decir nada que enrede o complique el asunto. En otras palabras, si yo estoy tratando un caso, trato de que si se me abre otra puerta, la cierro. A menos que sea base para lo que estoy tratando. Puede ser que el problema no es el problema, como ya hablábamos esta mañana, ya eso es diferente. Pero a veces hablando,
tratando de aconsejar, se le abre una puerta con otro problema, la persona lo abre y uno sabiamente la cierra. Porque esto que estamos tratando es más importante, esto pudiéramos tratarlo luego. No se lo decimos así porque nosotros estamos dirigiendo la conversación, pero tratamos de que no se abran más puertas, no traer más problema que el problema que ya estamos tratando y que estamos tratando de solucionar y que hemos visto indicios de mejoría. Entonces nos concentramos ahí. También una de las cosas que hacemos en consejería sobre esto, en esto de hablar palabra honesta, es preguntar, ¿qué pasó? No, que ella dice mala palabra, ¿qué dijo? Bueno, que no sea una palabra que no sea irrepetible, pero a veces mala palabra se refiere a malas expresiones. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Estoy tratando de identificar aquellas palabras que sean manipuladoras o descompuestas. Y entonces entrar ahí, mira, esa palabra no la diga. ¿Te gustaría que te digan eso a ti? No, nuestro Señor manda que no seamos así. De manera que nuestras palabras sean con gracia, dice la Escritura. De otro modo, que fomenten el crecimiento. Que fomenten el crecimiento. Yo tengo por costumbre en los sermones en la iglesia, cuando me toca algo y a mi mente cuando estoy preparando el sermón me viene el nombre de David. Yo soy pastor de David y estoy preparando el sermón y hay un hecho que David hizo la semana pasada que me fue de aliento. Pues yo lo digo en el sermón porque Pablo hacía eso. Cuando terminó Romanos, en el capítulo 16 menciona como 50 personas. Pues yo desde el púlpito tengo que mencionar nombres. Eso mismo debemos hacer nosotros, en la consejería y públicamente. Fulano, ese es un ejemplo en generosidad. En día pasado recibió un caso, me pasó. Le dije a los otros un día a la iglesia, el hermano Domingo, miren qué sucedió. Recibió un ingreso de 4 millones de pesos. Y el diezmo él tenía en su mente dar 400,000 pesos. 400,000 pesos son como $10,000 en República Dominicana. ¿Saben qué hizo él? Desde que le entregaron el dinero en el banco, ni a su casa fue, corrió de una vez para la iglesia y echó el dinero en la caja de ofrenda por sí, para que no se arrepintiera. Entonces elogiamos eso, su celo de cuidar su alma. Pero mencioné el nombre, no dije, los otros días me pasó alto con mi hermano. No, yo menciono el nombre. Porque Pablo hace eso mismo. Y en la consejería también, mira, bien has hecho, bien dijiste. Me alegra que respondiste así a tu marido. O viceversa, me alegra tanto que hayas respondido así a tu mujer. ¡Wow, qué bien! ¿Y tú te sentiste bien? Sí, pastor, me sentí bien. Y animamos. Es como si fuera agua fresca que abona el crecimiento. Y todo ha sido comunicación. Hablar bien. Es decir, no complicar el asunto. Y el cuarto es, actúa, no reacciones. Ay, espérense. Algunas cosas yo las salto porque ustedes la tienen ahí, se les va a dar el material y después les exhorto a que la lean, la repasen y la amplíen según su contexto si tienen que ampliarla. No tienen que pedir permiso para eso. Actúa, no reacciones. ¿Qué significamos con esto? ¿Cuál fue la reacción de la mesa cuando le di? ¿Un sonido? ¿Pero un sonido de agua o de madera? De madera. La reacción es el efecto directamente a la causa que lo produce, en la misma naturaleza. Eso es reacción. Entonces hay una pareja que yo le estoy dando consejería. ¿Y qué pasó? Que él me dijo barriga verde y yo le dije barriga morada.
Eso es reaccionar. Él le dijo barriga verde y en la misma naturaleza airada y palabra descompuesta, la persona reaccionó. Hay reacciones que son malas, no estoy diciendo que todas las reacciones son buenas, hay reacciones buenas, pero el punto que quiero destacar es reacciones malas, como he dado en el púlpito, hay una reacción. Entonces lo que se espera es en una situación así, porque los errores, queridos hermanos, son buena oportunidad para traer enseñanza. Recuerden esto, los errores son buena oportunidad para traer enseñanza. Él le dijo barriga verde y ella respondió, reaccionó diciéndole barriga morada. Cometieron un error. Entonces ahí uno entra y le dice, no reacciones, obedece a Cristo. Tú tienes dos opciones: la voz de Cristo que te manda a pagar bien por mal, o la voz de tu corazón que es estimulada por el enemigo de tu alma a reaccionar en la misma naturaleza de la ofensa. Entonces ahí entramos tratando de enseñar que obedezcan, no tanto que reaccionen. Y eso es lo que dice la Escritura: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, así como toda malicia. Sea más bien amables. O como dicen por ahí, la respuesta blanda aplaca la ira. Tú y yo, por la gracia de Cristo, tenemos el poder de echarle agua fría a la ira ardiente del otro. ¡Wow! Ese poder lo tenemos tú y yo. Es decir, que puede haber una diferencia, un pleito entre la pareja y el que actúa sabia y mansamente es como si le echara agua fresca al fuego del otro. Tenemos ese poder de apagar el fuego del otro, obedeciendo a Cristo, no reaccionando. Es decir, echándole agua. Así que en este sentido debemos cuidarnos de reacciones pecaminosas. Otra vez. De reacciones pecaminosas en nuestros corazones y en nuestras amarguras. Y aquí el autor da varias definiciones. Amargura, un estado de resentimiento, el deseo de pensar y tratar a alguien de acuerdo al mal recibido. Y a veces el mal recibido es pura imaginación de nuestra arrogancia y orgullo, no es real. Le voy a presentar un caso. Yo conozco un hombre llamado Arocha. Resulta que Arocha tiene una esposa. Su esposa es sumamente trabajadora. Yo digo que ella puede atender 20 canales de televisión y ninguno le coge nieve, todos en high definition, todos en alta definición. Pero yo no soy así, yo soy lento. Ella se levanta a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 7. Yo me acuesto y comienzo a dar vuelta en la cama. Ella se pone la cabeza en la cama y se duerme de una vez, porque pasa el día entero trabajando. Bueno, recién nos casamos, todo lo que hacía la mujer mía me molestaba. ¿Pueden ustedes creer eso? Sí, me molestaba. Comencé a orar a Dios, ¿por qué me molesto? Y Él me dio esta respuesta. Entiendo yo. Un día me pregunté, ¿por qué me molesta? ¿Está ella pecando? No, ella no está pecando. ¿Está cometiendo faltas? No, tampoco está cometiendo falta. ¿Te está perjudicando? No, tampoco me está perjudicando. ¿Ha hecho algo malo contra ti? ¿Te está difamando? No, al contrario, todo el bien. ¿Por qué te molesta? ¿Saben por qué es lo que me molestaba? Porque descubría mi pereza y ociosidad, porque ella trabaja mucho. Entonces me acusaba mi conciencia de que yo era perezoso y ella trabajadora. Y a veces ¿me estaba ella ofendiendo? No, mi imaginación pecaminosa creaba un problema, porque le decía al orgulloso Arocha, tú no eres tan bueno como tú te crees, tú tienes tendencia a la vagancia y a la ociosidad, y te encubren los libros que estás leyendo para no hacer muchísimas cosas, no sacar la basura, no esto, no lo otro. A veces le pasa a uno eso, que son ofensas imaginaria, el enemigo diciendo te están ofendiendo y no me están ofendiendo.
Me están dando convicción de pecado, que es diferente. ¿Y eso qué hace? Produce resentimiento, amargura. Pero es irracional, como son todas las cosas. No hay nada más pecaminoso, más irracional que el pecado. ¿Por qué voy yo a hacerle el malo contra Dios? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Hay cosa más irracional que esa? Me hizo nacer, me dio crecimiento, me da ropa, zapatos, casa, comida, deleites, placeres, y me ha prometido la vida eterna, y voy yo a pecar contra Él, y peco. Locura se llama eso. Y produce resentimiento. Y a veces a ustedes los predicadores les pasa eso con nosotros, cuando ven un predicador que predica mejor que ustedes. A mí me pasó eso, en otro sentido. Yo pasé 12 años siendo el único pastor de la iglesia. Iluminado por la gracia, no, yo no puedo ser el único, hay que elegir más pastores aquí. Comenzamos el proceso para elegir más pastores. Eligieron al pastor Luis Méndez, uno de los pastores de la iglesia. Y todo lo que hacía Luis Méndez me molestaba. Y yo me hice otra vez las mismas preguntas que me hice con relación a mi mujer. Y llegué a esta conclusión: es que él es más cariñoso que tú, y lo hace diferente, y se gana más fácil el cariño de los hermanos que tú crees que es tuyo, y te da envidia. Ustedes saben alguna a lo que yo me estoy refiriendo. Pero eso pasa también en la pareja, o entre las relaciones unos con otros. Pura imaginación pecaminosa. Pero lo triste de eso es que la imaginación es invisible, pero me gobierna como si fuera real. Una cosa que simplemente en la mente. ¿Qué fuerza tienen los pensamientos? Porque la imaginación no ha sucedido. Yo me imagino cosas. Así que eso tiende a producir resentimiento en nosotros, en la relación con otros, o cuando estamos aconsejando a otros, vemos también esas causas de falsa imaginación. Otra cosa que debemos evitar es la ira, un enojo intenso, que regularmente resulta en explosiones apasionadas. ¿Te ha dado ira a ti? A mí me ha dado ira. Y levanto la voz. Y hiero al otro. Enojo, hostilidad o indignación, y que buscan venganza con frecuencia. Porque déjenme decirle, todos tenemos algún grado de fariseísmo y de envidia, tenemos todo. Y como decía ayer, la envidia es un espíritu de incomodidad que se da en mi corazón cuando yo veo la bondad o la prosperidad del otro, que creo que Dios es injusto, que me la quitó a mí y se la dio al otro. Eso es lo que es envidia. Clamores, gritos vehementes, difamación, lenguaje profano o abusivo. En lugar de elogiar al otro, hablamos mal del otro. Tenemos la tendencia de hablar lo negativo primero del otro, en lugar de destacar las bondades que Cristo ha producido por su gracia en el otro. Debemos cuidarnos también de ponernos a la defensiva. Yo conozco en nuestra iglesia personas que usted va a hablar con él. Hay una hermana en la iglesia y los otros días un hermano me preguntó: ven acá, pastor, ¿por qué cada vez que uno va a hablar con fulana ella habla como si estuviera defendiéndose? Ella siente como que uno la va a atacar. Entonces me senté con ella: mira, tiene que tener cuidado, porque también a mí me había pasado, yo lo había visto. Yo he visto esto y esto en tus reacciones, has reaccionado conmigo en esto y en esto. Ten cuidado, porque la impresión que me da es como si tú tuvieras una conciencia culpable no resuelta. Y cuando una persona tiene la conciencia culpable, todo le huele a incomodidad, porque le va a agregar más carga. Y entonces se presentan de una manera como defendiéndose, cuando nadie le está atacando, ni hay peligro. Son asuntos que también debemos ver.
las discusiones pecaminosas. En mi pueblo dicen, no hay pleito sin dos, nadie pelea solo. Para pelear se necesitan al menos dos. Y lo mismo, digo, debemos nosotros aplicar en esto. Pero en el mismo contexto de Efesios 4 dice, quitaos despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Así que no solamente es identificar y erradicar lo malo, también hay que hacer lo bueno. Recuerden ustedes lo que se dijo en la sección, una de las secciones de esta mañana. ¿Qué es la gracia? Una maestra. ¿Y qué enseña la gracia? Dos cosas enseña la gracia. Vamos a ver si acuerdan. ¿Qué rey? ¿A quién? ¿Al mal? ¿Y qué más enseña la gracia? A hacer el bien. Eso es lo que la gracia hace. Nada más hay dos posibilidades, una puerta estrecha o una puerta ancha. O el mal o el bien. La maestría de la gracia es renunciar al mal para que hagamos el bien. La vida del creyente es como si cuando tú te conviertes, te dan el viejo hombre es como un campo sembrado de hierba mala. Y hay que sembrarlo de hierba buena. Tú no tiras la semilla en medio de la hierba mala. Vino un aguacero muy grande, se empapó todo el terreno. Entonces, para facilitar el trabajo, yo voy a coger hierba buena, semillas de hierba buena, y la voy a tirar entre toda la hierba mala. ¿Qué va a pasar? Nunca germinará la buena. Y si germina la mala, se la ahoga. Entonces, ¿qué hacemos? Poco a poco vamos sacando mala, y en el pedacito, 1 metro cuadrado vamos a tomar por mes. Sacamos la hierba mala, sembramos hierba buena y la cuidamos. Sacamos hierba mala, ponemos hierba buena y la cuidamos. Esa es la vida cristiana. Por eso dice aquí, sean amables, perdonadores unos con otros, benevolente, cortés, corazón tierno, compasivo, comprensivo, afectuoso. Ahora bien, nada de eso puede hacerse en la vida cristiana y en la consejería sin una labor de consideración. Tengo que usar la mente. Así como yo no puedo aprender las vocales A, I, O, U y el alfabeto de la A a la Z sin poner a funcionar mi mente. En la vida cristiana es igual. Mira conmigo Romanos capítulo 6. Alguien que lee en voz alta el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conceptualmente es el mismo principio que vimos anteriormente, que la gracia enseña a sacar lo malo o muerto al pecado, pero vive para con Dios. ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo o no? Sí. Ahora, ¿cuál es la labor antes de eso? ¿Cuál es la labor antes de eso? ¿Qué debo hacer antes de eso? No me diga, usted no sabe leer. Considerar, pensar, usar la mente. No existe aquello como una fe ciega. Tengo que usar la mente. Eso no viene automático. Es una labor de consideración. Y cuando estamos aconsejando es transmitir eso a los aconsejados. Labor de consideración, pensar, como dirían por ahí, antes de actuar. ¿Qué no debo hacer? ¿Y qué sí debo hacer? Lo cual a su vez es un proceso. Espérense que tengo...
Así que debe haber una labor de consideración, de usar la mente. La vida cristiana constantemente es eso. Pensar. Y cada día más hemos de ir creciendo en cultivar los principios bíblicos que hay en la palabra de Dios, que aprendemos por la lectura de las Escrituras, por medio de la predicación fiel y por la lectura de buenos libros. Todo eso va nutriendo nuestra forma de pensar. Pero el punto es que debe haber una consideración. Y dice el versículo 32, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó. ¿Y eso qué es? Un argumento. Así como Cristo te perdonó. ¿Tú quieres perdonar a otro? Piensa en lo que Cristo te perdonó. Porque yo he visto eso muchas veces. No, que yo no puedo perdonar. La semana pasada tuve un caso que la esposa, yo no puedo perdonarlo, airada. Y entonces yo le dije, mira hermana, si tú vas a subirla entiérrate en tu baño y súbela, pero no aquí. No subas la voz así. Habla tranquilo. ¿Por qué tú no lo puedes perdonar? Porque no lo siento. ¿Y a quién tú debes hacerle caso? ¿A tu sentimiento o a la voz de tu Redentor? ¿A cuál de los dos? A la voz de mi Redentor. Pues tiene que perdonarlo. Pero que yo no lo siento. Entonces, perdónalo y después dile verbalmente, estás perdonado. Y después de eso, para tranquilizar a tu corazón, vete en oración y dile a Dios que te enseñe de todo lo que Él te ha perdonado. Y si tú quieres, comienza como se lee el alemán de atrás para adelante. Comienza lo que te ha perdonado hoy, ayer, antes de ayer y así sucesivamente. Y apúntalo en un papel. No va a poder hacer otra cosa sino escribir. Es decir, viendo el perdón. Si yo no veo el perdón que Dios me ha dado, va a ser difícil. Un hermano una vez me contaba que había tenido dificultad con el predicador y no podía oír las enseñanzas, porque ese es otro problema, metiéndonos aquí al caso del predicador, y es que cuando uno rechaza el predicador, la persona del predicador rechaza también su enseñanza, y entonces uno queda privado de recibir las bendiciones de Dios porque él no pasó al individuo. Tengo dificultad con el individuo. El caso es que él, en medio del sermón, oró y consideró de esta manera: oh Señor, así como tú me has perdonado. Y comenzó a pensar todas las cosas que Dios le había perdonado. Dame yo perdonar con alegría y de todo corazón a mi hermano. Me cuenta él que no pasaron 10 minutos que su corazón vino a paz. Y la visión de resentimiento que tenía contra el predicador desapareció. Así que el punto es, o la motivación es perdonar como Cristo nos ha perdonado. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Hemos visto entonces, el micrófono. ¿Puede pararte, por favor? Yo sé que hace calor y sueño, pero eso es lo que hay, no hay de otra. Bueno, ya. En cuanto a lo que pienso yo en cuanto a la razón por la que a veces le cuesta a alguna persona perdonar a la otra y tienen contra ellas algún resentimiento, es porque ellos creen de que no deben perdonarla por lo que lo han hecho. Pero la cuestión es que nadie pide perdón por lo que otro te hizo, sino por lo que tú has hecho contra otra persona. Si tiene algún resentimiento contra una persona, así sea por la razón que sea, si tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó, no tenemos que basarnos en el resentimiento o la razón por la que nosotros creemos que esta persona nos hizo,
sino por lo que estamos sintiendo. ¿Tú en estás contra de- comentando o preguntando? Estoy comentando. Ah, ok. Y no sé si está bien, y eso es la pregunta, este razonamiento en cuanto al perdón. No, la persona le habían ofendido. A él le habían ofendido, pero no se sentía que debía perdonar porque no sentía la paz para perdonar. Ya. Y la razón es una sola, él estaba viendo solamente a sí mismo, su importancia, su valor, pero no estaba viendo cuánto le habían perdonado. Ujú. Y hay una parábola en Mateo 18 que lo ilustra bien claro. Cristo me ha perdonado $1.000.000, yo le he rogado que me perdone y me perdone $1.000.000. El hermano viene y me pide prestado 10 soles, me pide que le perdone y yo lo estoy ahorcando para que me pague los 10 soles. Y entonces ese sentido de injusticia en la mente hace que mi corazón se llene de resentimiento, pero es que no he visto cuánto se me ha perdonado. Y cuando uno tiene un resentimiento contra otra, no es motivo también para pedirle perdón a la persona con la que tiene un resentimiento en contra Bueno, de yo no lo recomiendo, porque eso es un problema de tu fuero interno. Es decir, yo no recomiendo que si yo tengo un resentimiento, qué sé yo, contra Juan o Pedro, fulano, yo quiero que tú me perdones. ¿Y por qué? Pues yo tengo 3 años resentido contra ti. Eso nunca lo recomiendo. Es un asunto que yo tengo que resolver con Dios y dejarlo a él tranquilo. Yo no le voy a llevar más inquietud. No tengo derecho a transmitirle la negrura y amargura de mi alma a él que esté en paz. Y entonces él comienza a preguntarse, ¿qué le habré yo hecho a fulano que tiene 3 años resentido conmigo? Ya. Sería injusto que yo haga eso. Ok. Es un asunto mío personalmente y una debilidad en mi fe con el Señor Jesucristo y el perdón que me ha dado y la misericordia y compasión que ha tenido conmigo que yo no he tenido con el otro. Ok, ya está respuesta. Otra pregunta. Quedan 9 minutos. Sí, Steve. Digo, David. Había mencionado en un momento que hay que tratar el problema y si abre otra puerta, a veces de repente esa otra puerta muestra que está conectado justamente porque hay un problema de fondo que está haciendo surgir más de uno. En ese caso, si uno ve una conexión, sería bueno tratar de raíz todo. Si es raíz, sí, pero si es hoja, no. Es decir, yo estoy tratando con alguien, estoy dando consejería y me doy cuenta que la persona tiene problema de comprensión. No le es fácil entender a otros ni entender las escrituras. Entonces yo necesito detenerme ahí para explorar si el problema es un problema de entendimiento, lo cual pudiera ser imaginario o es un problema real. Pues son dos terapias diferentes, si es imaginario o si es real. Entonces es un problema de raíz, ya no es de hoja, ya no es de ramas. Y entonces, si es ese, y hay una conexión evidente, según mi entendimiento, no según el otro, porque yo soy el que estoy aconsejando. No es David el que está aconsejando, el que está en el problema soy yo. Si según mi entendimiento es así, yo no debo renunciar a la luz que me ha dado mi entendimiento y atenderla. Y tratar de averiguar qué es lo que allí está pasando. Pero si es un asunto trivial, que a la persona le está molestando, pero no es el centro, no le veo conexión, él puede tratarlo y yo no reacciono, no le doy importancia y si puedo suavemente lo conduzco por otro lado y vuelvo al punto. Porque a veces las personas en medio del problema tienen a su vez turbación de mente que él no piensa bien y puede estar pensando que su problema es uno cuando es otro. Y entonces ahí es que entra la labor del consejero, que él ha venido a buscar luz y si yo tengo la luz, debo de tratar, según la misericordia y gracia de Dios, conducirlo a una solución satisfactoria y agradable de su problema. ¿Eso responde? ¿Algo más? ¿O se están durmiendo o no han entendido y cómo es la cosa? Voy a esperar que pregunten.
Otra pregunta. Yo no sé, pero no me hacen preguntas, pero en el receso me abordan con preguntas. ¿Y cómo es la cosa? La pregunta es, no sé si quizá ya lo haya respondido en algún momento. A veces tenemos esa tendencia a condicionar. Tiene que dar el primer paso, tiene que pedir perdón, tiene que reconocer su falta, entonces recién le perdono. Cuando se da esa situación, bueno, como hay dos personas o dos partes involucradas, ¿cómo podemos proceder mejor para poder ayudar a solucionar esa Deja ver si te situación? entendí. Tú me estás diciendo que tienes dificultad con otra persona. Tú te has dado cuenta que quizás deba dar el primer paso para la solución. ¿Esa es lo que me estás diciendo? Mejor dicho, condiciono, me tiene que pedir perdón para que yo pueda perdonarlo. No, nunca. Nunca. Desde que yo me doy cuenta, no que yo he faltado, que el otro me lo ha dicho. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero él ha pecado contra ti. Pero si el otro no se ha dado cuenta, si tú no te has dado cuenta, no te ha pedido el otro, voy a revocar mi pensamiento, voy a rebobinar. Sí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Correcto? Pero hay veces en que peca contra mí, yo decido pasar por alto la ofensa. Y entonces ahí se queda. Él no me ha dicho que he faltado, quizá él ha decidido pasar por alto la ofensa y me quedo quieto. Voy a esperar que él me diga. ¿A eso te refieres o no? En parte sí. Pues en hay parte no, dame la otra parte entonces. Ya, hay ocasiones en que ha habido una falta, pero esta persona no está dispuesta a reconocerla, a reconocer su falta. Entonces la parte que se considera ofendida exige, digamos, que haya un reconocimiento y un arrepentimiento, digamos, para que la persona que se considera ofendida, digamos, esté dispuesta a perdonar. A veces nos ponemos exigentes en ese sentido. Deja ver si te explica esto. Hubo un hombre llamado David que pecó contra Dios. Él escondió su pecado. Sí. Y Dios mandó a Natán para que le diera convicción de pecado. Entonces Natán le trazó una historia y le dio convicción de pecado. De otro modo, Dios tomó la iniciativa. El ofendido tomó la iniciativa y le persuadió, le convenció que había pecado. Hagamos lo mismo. Porque puede ser que el otro no reconoce la falta porque yo no he sido lo suficientemente claro o razonable para que él la reconozca. Y entonces estoy esperando que él adivine. Y es que él no lo ha visto como yo lo estoy viendo y quizá yo tenga más luz que el otro. Y el otro no ha visto las implicaciones de lo que ha hecho. Entonces debo atacar el problema, no a la persona, me siento con él. Mira, tú hiciste esto y esto. Y esto produjo esto y esto. Yo entiendo que has faltado. Yo no lo veo tanto así. Y entonces yo sigo con mi argumento. Mira esto otro. No, yo no lo veo así, yo no falté. Y puede ser que necesite un tercero que medie entre los dos. Y si a veces pasa eso. En mi oficina a veces recibo que la mujer no reconoce su falta. Y el hombre dice, bueno, vamos donde el pastor. Yo voy a presentar mi caso. Tú presenta tu caso y que él juzgue. Entonces vienen donde mí, yo oigo y digo, no, tú no tienes razón de exigirle eso a ella. O le digo, sí, hermana, usted faltó. Por esto. Ah, pero que él nunca me lo explicó así. Entonces faltó luz. Ya. Pero a veces la persona no lo reconoce, no porque no quiere, es que no ha entendido. Y entonces yo tengo que asumir que no es que él no quiera. Yo no puedo decir que él no quiere si no tengo suficiente evidencia. ¿Entendido? ¿Responde eso? En mayor parte, pastor. Sí. Sigue con la otra parte. Quizá Dame como la otra parte. Quizá como humanos, bueno, no, como humanos somos a veces difíciles, ¿no? Sé que estoy mal y aún así me resisto a reconocer eso, ¿no? Y entonces, en la otra parte también,
no busca la solución y está dispuesto a ofrecer libremente también el perdón, ¿no? Buscar un tercero sería. El tercero creo que es ahí el que puede ayudar. A menudo lo he tenido entre hermanos, entre parejas, vienen donde el pastor, mire pastor, no nos entendemos. Y entonces plantean el caso y entonces ahí buscamos una solución. Y a veces hay problemas eclesiásticos, una iglesia contra otra. Y entonces lo que hacemos allá es lo siguiente: los pastores de esta iglesia se reúnen con esta iglesia y no hay manera de que se entiendan. Y entonces se busca una mediación. ¿Cuál es la mediación? Porque después de todo, y haciendo un paréntesis, el creyente sobre todo es un pacificador. La paz de Dios es en él y él tiene que reproducirla o multiplicarla. Entonces vamos a hacer lo siguiente: tu iglesia va a escoger un hombre que tú entiendas que es sabio, entendido, temeroso de Dios, de juicio imparcial. Yo voy a escoger, esta iglesia va a escoger otro hombre, otro pastor de la misma sabio, entendido todo. Y ellos a su vez, ellos lo van a escoger un tercero. Entonces vienen las dos iglesias, los voceros de ambas iglesias. Este vocero presenta en el caso, estos voceros presentan el caso y lo que ellos tres juzguen. Y entonces ellos juzgan y dicen, fulano tiene razón, fulano no tiene razón, y hay un entendimiento. Con el entendido que no pueden ejercer autoridad a las iglesias, no pueden. El único que ejerce autoridad a las iglesias es el Espíritu Santo a través de sus pastores de la iglesia, no de otros, no de concilio alguno. Pastor, usted está metiendo en rojo, es posible. Gracias, pastor. Yo lo he vivido esos casos, he visto casos de iglesias que no se entienden y buscan mediadores. 3 hombres, los pastores de este lado exponen, los pastores de este lado exponen. Yo tuve una vez un juicio así que duró 3 días, hasta que esos 3 hombres, entonces después de oír todo, se reunieron por 3 o 4 horas, vinieron y trajeron sus consideraciones. Esto es lo que se va a hacer, y se hizo. Y reinó la paz entre las iglesias.